Mi novia me engañó con varias personas, trató de manipularme para que volviera con ella, inventó mentiras sobre mí cuando la rechacé. Cuando descubrí toda la verdad, decidí desaparecer de su vida. Todo empezó cuando perdí mi trabajo. Trabajé por más de una década en la misma empresa, subiendo de puesto, haciéndome indispensable para mi equipo. Pero como suele suceder en las corporaciones, un día decidieron hacer recortes, y mi puesto quedó eliminado. Me despidieron con una indemnización decente, pero no lo suficiente como para mantenerme a flote indefinidamente. Lo peor de todo es que mi esposa no tomó bien la noticia. En lugar de apoyarme o darme ánimos, su actitud cambió de la noche a la mañana. Al principio, pensé que estaba preocupada, que estaba asustada por la incertidumbre. Pero no, lo que en realidad le molestaba no era mi situación emocional, sino la económica. Comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre mi incapacidad para mantenernos, dejó de ser cariñosa, y poco a poco se volvió fría y distante. Lo supe de inmediato, no estaba feliz conmigo, estaba feliz con la estabilidad que mi salario le proporcionaba. Intenté buscar trabajo de inmediato, pero la economía no estaba en su mejor momento y no conseguía nada decente. Empecé a hacer trabajos freelance, pero no era suficiente. Mientras tanto, mi esposa se quejaba cada vez más. Un día, después de una fuerte discusión sobre las cuentas que teníamos que pagar, me soltó una frase que me rompió por dentro. No quiero pasar el resto de mi vida con un fracasado. No le respondí. ¿Qué podía decirle a alguien que acababa de demostrar que nunca me amó realmente? Me fui a dormir en el sofá esa noche, sintiéndome el hombre más miserable del mundo. Las cosas fueron de mal en peor. Comenzó a llegar tarde a casa, vestida de una forma en la que nunca la había visto antes, con un perfume distinto al suyo. No era difícil imaginar lo que estaba pasando. Finalmente, un mes después de mi despido, me sentó en el sofá y sin ningún tipo de remordimiento, me dijo: «Quiero el divorcio». No lloró, no pareció afectada en lo más mínimo. Estaba decidida, como si esto hubiera sido su plan desde hace semanas. Me dijo que había conocido a alguien más, alguien con estabilidad económica, un hombre que podía darle la vida que yo, en ese momento, no podía. Lo peor no fue que me dejara, sino que lo hizo como si nuestra relación no hubiera significado nada. Me fui de la casa que compartíamos, llevándome solo lo esencial. No tenía cabeza para discutir la división de bienes, ni para pelear por nada. Estaba completamente derrotado. Después de salir de la casa que compartía con mi esposa, me encontré en una situación que nunca pensé que viviría. No tenía a dónde ir de inmediato. Mi orgullo me impedía regresar con mis padres o pedir ayuda a mis amigos. Quería demostrar que podía salir adelante solo, que no necesitaba la lástima de nadie. Me instalé en un motel barato en las afueras de la ciudad y comencé a planear mis siguientes pasos. Lo primero que hice fue enfocarme completamente en encontrar trabajo. Mandé mi currículum a todas partes, contacté viejos colegas y revisé cada oportunidad posible. Pero nada parecía salir. Era frustrante. Me despertaba temprano todos los días, revisaba mis correos con la esperanza de alguna respuesta positiva, pero lo único que recibía eran rechazos o silencio absoluto. Mientras tanto, no podía dejar de pensar en mi esposa. O mejor dicho, en mi exesposa, porque en el fondo sabía que ya no había vuelta atrás. Pensaba en cómo se había ido sin siquiera voltear atrás, en cómo había cambiado de un momento a otro. Durante las noches, me atormentaban recuerdos de nuestra vida juntos, las cenas en casa, los viajes, las risas compartidas. Pero cada vez que recordaba el desprecio en su voz al decirme «no quiero pasar el resto de mi vida con un fracasado», toda la nostalgia se convertía en rabia y resentimiento. Con el poco dinero que me quedaba, tenía que administrar mis gastos con precisión quirúrgica. Había dejado de comer en restaurantes, me alimentaba con lo más barato que encontraba en el supermercado. Pasaba mis días en la biblioteca pública, usando el wifi gratuito para seguir enviando solicitudes de empleo. A veces me preguntaba cómo era posible que mi vida se hubiera desmoronado tan rápido. Y luego, como si la humillación no hubiera sido suficiente, descubrí algo que terminó de destruirme por completo. Una noche, mientras navegaba sin rumbo en las redes sociales, vi una foto que me dejó paralizado. Mi exesposa estaba en un restaurante lujoso, vestida con un elegante vestido rojo que nunca había usado conmigo. A su lado, un hombre mayor, con un traje impecable y una sonrisa arrogante. Mi sangre hirvió. No solo me había dejado por otro hombre, sino que ni siquiera había esperado a que pasara un tiempo prudente. Estaba exhibiéndose con él como si nada, como si nunca hubiera estado casada conmigo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentirme triste y comencé a sentirme enfadado. No solo con ella, sino conmigo mismo. ¿Cómo había permitido que alguien así tuviera tanto poder sobre mí? ¿Cómo había sido tan ciego? No podía seguir así. No podía dejar que esta caída definiera el resto de mi vida. Esa mañana me levanté con una mentalidad completamente diferente. Si no encontraba trabajo, entonces lo crearía yo mismo. Había pasado años trabajando en mi campo, tenía experiencia, habilidades y contactos.
Era hora de dejar de mendigar oportunidades y construir algo propio. Lo primero que hice fue hacer una lista de mis fortalezas. Sabía que tenía talento en mi industria y conocía bien el mercado. Así que comencé a investigar oportunidades para emprender, aunque fuera con recursos limitados. Con el poco dinero que me quedaba, alquilé un espacio de coworking por un mes. Desde ahí, armé una página web, contacté a antiguos clientes y empecé a ofrecer servicios como consultor independiente. El comienzo fue duro. Pasaron semanas sin que nadie respondiera, sin que cerrara un solo trato. Pero poco a poco, con esfuerzo y persistencia, empecé a conseguir clientes. Nada grande al principio, solo pequeños proyectos que me ayudaban a pagar las cuentas. Cada dólar que ganaba lo reinvertía en mejorar mi negocio. Creé una red de contactos, asistí a eventos, hice llamadas, envié correos. Me convertí en mi propio jefe, trabajando sin descanso para asegurarme de que mi vida no volviera a depender de la estabilidad de otra persona. Mientras tanto, mi exesposa seguía su vida como si nada hubiera pasado. A través de amigos en común, me enteré de que estaba viviendo con el hombre con el que me había engañado. Un tipo con mucho dinero, una casa enorme y una vida de lujos. Parecía que todo le había salido perfecto. Pero la vida tiene una forma peculiar de ajustar cuentas. 6 meses después de que ella me dejó, mi negocio estaba creciendo más rápido de lo que jamás imaginé. Había conseguido contratos importantes y mi ingreso mensual ya superaba el salario que tenía en mi antiguo trabajo. No solo me había recuperado, sino que estaba en una posición mejor de la que jamás había estado. Tenía dinero en el banco, estabilidad y la satisfacción de haberlo logrado por mi cuenta. Y fue justo en ese momento cuando mi exesposa decidió reaparecer en mi vida. Recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Hola. ¿Cómo has estado? La ignoré. No tenía nada que decirle. 2 días después, otro mensaje. Me enteré de que te está yendo bien. Me alegra mucho. ¿Te gustaría vernos para ponernos al día? Reí en voz alta cuando lo leí. No podía creer su descaro. ¿Ponernos al día? ¿Después de que me pisoteó cuando más la necesitaba? Ignoré los mensajes de mi exesposa por un tiempo, pero ella no parecía dispuesta a rendirse. Empezó a escribir más seguido, con mensajes que iban desde lo casual hasta lo claramente manipulador. Sé que las cosas terminaron mal, pero realmente me gustaría verte, hablar de lo que pasó. Pensé mucho en ti últimamente. Siento mucho cómo se dieron las cosas. Sé que me odias, pero si pudieras darme una oportunidad para explicarme. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Pasaron de parecer simples intentos de contacto a súplicas apenas disimuladas. Empezó a llamarme, pero nunca contesté. No quería saber nada de ella. Pensé que eventualmente se cansaría y me dejaría en paz. Pero me equivoqué. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, la recepcionista me avisó que tenía una visita inesperada. No tenía citas programadas, así que me sorprendió. Cuando me acerqué a la recepción, sentí un escalofrío de asco y rabia al ver quién estaba parada allí. Era ella, vestida con un atuendo elegante, con un maquillaje impecable, como si quisiera impresionar a alguien. Su expresión al verme era una mezcla de nostalgia y algo que en otro tiempo habría confundido con amor, pero que ahora solo veía como pura conveniencia. Hola, dijo con una sonrisa nerviosa. La miré con una expresión completamente neutra. No quería darle ninguna satisfacción de pensar que aún tenía algún tipo de efecto sobre mí. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté, cortante. Ella suspiró y miró alrededor, como si quisiera asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Solo quiero hablar contigo. Te prometo que no es nada malo, solo quiero que podamos conversar como 2 adultos. Quería reírme en su cara. ¿Conversar como 2 adultos? Después de la forma en que me abandonó. No tenemos nada de qué hablar. Le di media vuelta y me dirigí de nuevo a mi oficina. Pero ella me siguió. Por favor, solo dame 5 minutos. Te lo ruego. Me detuve y la miré. Algo en su voz me sonó distinto. No era solo insistencia, era desesperación. 5 minutos. Crucé los brazos. Y después te vas. Ella asintió rápidamente y me siguió dentro de la oficina. Me senté frente a ella, sin decir nada, esperando que hablara. Sé que te lastimé. Y no hay excusas para lo que hice. Pero, me equivoqué. No respondí. Quería ver hasta dónde iba a llegar con su discurso. Las cosas no son como yo creí que serían. Pensé que, él me daría la vida que siempre soñé. Pero no fue así. Por supuesto. No era arrepentimiento. No era remordimiento por haberme tratado como basura. Era porque su plan no había salido como esperaba. La miré en silencio por un largo momento. Y después le hice la única pregunta que importaba. La forma en que su rostro palideció cuando le pregunté si su nuevo hombre la había dejado me dio todas las respuestas que necesitaba. No era un reencuentro sincero, ni un intento de redención. No me buscaba porque de repente había descubierto que me amaba. Me buscaba porque su plan de vivir una vida de lujos con otro hombre había fracasado. Suspiró, evitando mi mirada. Su lenguaje corporal lo decía todo. Bajó la cabeza, entrelazó las manos sobre su regazo y tardó unos segundos en responder. No,
No exactamente. ¿Qué significa no exactamente? Pregunté con una media sonrisa sarcástica, disfrutando por primera vez en mucho tiempo tener la ventaja en una conversación con ella. Se mordió el labio, como si estuviera debatiéndose entre contarme la verdad o intentar disfrazarla con mentir. Al final, pareció decidirse por la honestidad, o al menos por una versión de ella. Las cosas no fueron como pensé. Él era diferente. Diferente. Claro. ¿Diferente cómo? Ella tragó saliva. Al principio todo parecía perfecto. Tenía dinero, me llevaba a lugares hermosos, compraba cosas caras. Me prometió estabilidad, me decía que quería cuidarme. Se detuvo un momento y vi cómo su mandíbula se tensaba. Pero con el tiempo, cambió. Se volvió frío. Empezó a tratarme como si fuera un accesorio más en su vida. Me hacía sentir como si le debiera algo por estar con él. Y cuando dejé de serle útil, simplemente me dejó. Sentí una punzada de satisfacción. No porque disfrutara verla sufrir, sino porque era la prueba de que el karma, de una forma u otra, siempre encontraba la manera de ajustar cuentas. Así que ahora que no tienes a dónde ir, vienes a buscarme, dije, sin molestia en mi voz, solo constatando el hecho. Ella abrió la boca para protestar, pero se detuvo. Sabía que era cierto. Yo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, dijo en voz baja. Pero he estado pensando mucho en nosotros, en cómo arruiné todo. Me reí. No pude evitarlo. ¿En serio? Me recargué en mi silla, cruzando los brazos. ¿Te diste cuenta justo ahora? Ella apretó los labios, molesta con mi reacción. Durante años había sido la que tenía el control en nuestra relación. Ahora que las tornas se habían invertido, no sabía cómo manejarlo. No me reiría si fuera tú. No sabes lo difícil que ha sido para mí. Eso sí que fue gracioso. ¿Difícil? Arqueé una ceja. ¿Tú? ¿La que me abandonó cuando más la necesitaba? ¿La que me dejó por otro tipo con dinero? ¿La que me trató como si fuera un fracaso en vez de apoyarme? Ella no tenía cómo defenderse. Y yo no iba a darle una salida fácil. Mírate ahora, continué. Estás aquí, sentada frente a mí, porque no te quedó otra opción. No es porque me extrañes. No es porque te arrepientas de verdad. Es porque te diste cuenta de que no tienes nada. Un silencio denso llenó la habitación. Finalmente, levantó la vista y me miró con ojos llenos de una mezcla de vergüenza y frustración. Entonces, esto es un no. Incliné la cabeza, fingiendo considerar la pregunta. ¿Sabes? Dije con un tono ligero. Podría considerar perdonarte. Podríamos empezar de nuevo. Podría ser el hombre comprensivo que tanto deseas. Su rostro se iluminó con esperanza. Pero yo no había terminado. Pero no lo haré. La esperanza se esfumó de su cara en un instante. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás. Me trataste como basura cuando más te necesitaba. Y ahora que soy yo quien está en una mejor posición, ¿quieres volver? Lo siento, pero ya no te debo nada. Su labio tembló, como si quisiera discutir, pero no tenía más argumento. Se levantó lentamente, con la dignidad destrozada, y caminó hacia la puerta. Te arrepentirás de esto, murmuró antes de salir. Ver a mi exesposa salir de mi oficina con la cabeza baja fue una sensación indescriptible. No porque disfrutara verla derrotada, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control total de mi vida. Ya no era el hombre desesperado que se quedaba sin trabajo y era abandonado sin el menor remordimiento. Ahora, estaba en una posición que nunca imaginé, exitoso, estable y completamente libre de ella. Pero, aunque pensé que todo había terminado ahí, no podía haber estado más equivocado. Los mensajes no tardaron en volver. Primero, eran intentos sutiles de manipulación emocional. No sabes lo que estás haciendo, aún podríamos ser felices juntos. Sé que en el fondo todavía me quieres, solo necesitas darte cuenta de que cometimos errores. Todos merecemos una segunda oportunidad, o tú nunca has cometido un error. Después, los mensajes tomaron un giro más agresivo cuando vio que no respondía. ¿De verdad eres tan rencoroso? No eras nadie sin mí, no te engañes. Siempre fuiste un hombre resentido y mediocre, solo tuviste suerte. Tuve que bloquearla. Pero incluso eso no la detuvo. Aproximadamente una semana después de nuestra última conversación, una amiga en común me envió un mensaje inesperado. Oye, ¿es cierto lo que dice tu ex? Fruncí el ceño. ¿Qué está diciendo? Anda diciendo que tú la engañaste primero, que la maltratabas psicológicamente y que por eso te dejó. Solté una carcajada incrédula. ¿En serio? Sí. Y lo peor es que lo está contando con detalles exagerados. Algunas personas ya le creen. Me llevé una mano a la cara y suspiré. Era ridículo. Después de haberme abandonado por otro, ahora intentaba hacerme ver como el villano. No iba a quedarme de brazos cruzados. Si quería ensuciar mi nombre, iba a recibir una respuesta que la haría arrepentirse. Hablé con algunas de las personas en común que tenía con ella y les conté la verdad. La mayoría ya desconfiaba de su versión, pero cuando les mostré pruebas, los mensajes que me había estado enviando rogándome que la aceptara de vuelta, la mentira se derrumbó por completo.
No pasó mucho tiempo antes de que la historia llegara a su actual círculo social y su nueva vida, la que intentaba reconstruir después de que su relación con su amante fallara, se viniera abajo. Recibí otro mensaje de ella. ¿Estás feliz ahora? Me quitaste todo. No le respondí. Ella se quitó todo sola. Me había destruido cuando más la necesitaba. Pensó que nunca me recuperaría, que me quedaría atrapado en la miseria mientras ella vivía su vida sin preocupaciones. Pensé que, después de todo el drama, mi ex finalmente me dejaría en paz. Pero me equivoqué otra vez. Unas semanas después de bloquearla de todas partes, de cortar cualquier posible conexión con ella, me encontré con una sorpresa inesperada. Apareció en mi oficina. Otra vez. No la dejé pasar esta vez. En lugar de recibirla, pedí a la recepcionista que le dijera que no estaba disponible. Pero en lugar de irse, se quedó en la sala de espera, esperando. Después de casi una hora, pedí a seguridad que la escoltara fuera del edificio. Pero antes de que los guardias llegaran, ella dejó un sobre en la recepción y se fue. Cuando lo abrí, encontré una carta escrita a mano. Asterisco, no me odies. Sé que lo hice mal, sé que te lastimé, pero nunca quise hacerte daño. Solo estaba asustada. Asustada de perder mi estabilidad, de enfrentar la posibilidad de quedarme sin nada. No me fui porque no te amara, me fui porque pensé que no sobreviviríamos juntos en esa situación. Y me equivoqué. Cuando te vi salir adelante sin mí, cuando vi que lograste todo lo que siempre quise para nosotros, me di cuenta de mi error. Pero ya era tarde. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. No importa lo que pase, siempre serás el amor de mi vida. Perdóname. Asterisco. Me reí. No de felicidad, no de satisfacción, sino de lo absurdo que era todo. Después de todo lo que hizo, ¿de verdad pensaba que unas líneas cursis borrarían todo? No me importaba ya. No sentía rabia, ni dolor, ni siquiera desprecio, solo indiferencia. Ella ya no era nada para mí. Tiré la carta a la basura y seguí con mi vida. Pero la historia no terminó ahí. Un mes después, recibí una llamada de un número desconocido. Hola, una voz femenina habló con timidez. ¿Quién es? Soy la hermana de tu exesposa. Me quedé en silencio por un momento. No tenía ni idea de por qué me estaba llamando. Nunca había tenido una relación cercana con su familia, así que esto no podía ser una coincidencia. ¿Qué pasa? Pregunté, manteniendo la distancia. Sé que no tienes razones para querer saber de ella, pero estoy preocupada. ¿Preocupada? Está mal. Muy mal. Suspiré. No es mi problema. Lo sé, dijo rápidamente. No estoy pidiéndote que hagas nada, solo, pensé que deberías saberlo. ¿Por qué? Ella titubeó un momento antes de responder. Porque creo que, en el fondo, todavía te importa. Colgué sin responder. Durante días, traté de ignorar la llamada de la hermana de mi ex. Intenté convencerme de que no me importaba, que ya no era mi problema. Pero, por más que lo intentara, la idea de que estuviera mal, muy mal, se quedó en mi cabeza como una espina clavada. No porque sintiera amor por ella, eso ya estaba muerto, pero había compartido años de mi vida con esa mujer. Habíamos construido algo juntos, por más que ella lo hubiera destruido. Y, aunque no quería admitirlo, una parte de mí quería saber qué había pasado con ella. Un día, mientras hacía algunas diligencias en la ciudad, pasé por casualidad por una zona que solíamos frecuentar juntos, y ahí, sentada sola en una banca de un parque, la vi. No se veía como la mujer que me había abandonado por dinero. No tenía la ropa elegante, ni el maquillaje impecable, ni esa actitud altiva que solía cargar como una armadura. Estaba delgada, pálida, con el cabello descuidado y unas ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Me detuve a la distancia. Algo en mí me dijo que debía seguir de largo, ignorarla, seguir con mi vida. Pero, contra mi mejor juicio, caminé hacia ella. Cuando me vio, su expresión pasó de sorpresa a vergüenza. Tú, murmuró. No dije nada, solo la miré. Ella soltó una risa amarga. Supongo que me ves ahora y piensas que me lo merezco, ¿no? Me encogí de hombros. No estoy aquí para juzgarte. Ella bajó la mirada y jugó con sus manos nerviosamente. Lo perdí todo, susurró. ¿Todo? Asentí. No era una sorpresa. ¿Qué pasó? Suspiró, como si no quisiera contarme pero, al mismo tiempo, necesitara desahogarse. Después de que él me dejó, intenté seguir adelante. Pero, nadie quería ayudarme. Perdí amistades, perdí mi estabilidad, y cuando quise buscar trabajo, me di cuenta de que había pasado años dependiendo de alguien más para sobrevivir. No tenía nada. Hizo una pausa y se frotó el rostro con ambas manos, frustrada. Gasté todos mis ahorros en pagar el alquiler, pero cuando se me acabó el dinero, terminé en un departamento compartido con una chica que apenas conozco. Apenas consigo dinero para sobrevivir. Me quedé en silencio por un momento. No porque me doliera lo que decía, sino porque me parecía increíble cómo la vida podía dar la vuelta de esta manera. ¿Y por qué me buscaste? Pregunté. Ella rió con amargura.
¿En serio no lo sabes? No respondí. Quería que lo dijera en voz alta. Ella levantó la cabeza y me miró fijamente. Porque eres la única persona que realmente se preocupó por mí. Y yo fui una idiota al dejarte. Esperó que dijera algo, que reaccionara, que mostrara algún tipo de emoción. Pero no lo hice. ¿Te arrepientes?, dije finalmente. Ella asintió con tristeza. Mucho. Hubo un tiempo en el que esas palabras habrían significado algo para mí. En el que habría soñado con escucharla decir que se equivocó, que quería volver a estar conmigo. Pero ahora, solo sentía indiferencia. Me levanté de la banca. Espero que encuentres la manera de salir adelante, dije, mirándola una última vez. Ella me miró con desesperación. ¿Eso es todo? Sí, respondí sin dudar.